Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy tendremos una conversación grabada con Madeleine Silva. Ella es informático, es profesora universitaria y como docente ha estudiado la psicología del comportamiento humano. Emprendedora, madre de unos hijos exitosos y ha sido activista social, además de ser migrante y una persona espectacular. De eso puedo dar fe. Entre otras cosas, está en los Estados Unidos y hoy hablaremos de su experiencia de vida y algunas recomendaciones generales. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias y reaccionaremos lo más pronto posible. Buenas noches, Madeleine. Acostumbramos en la primera parte del programa conocer un poco del invitado, ¿no? Y la intención es visibilizar sus bondades. En ese sentido, pues me gustaría que nos hablaras de quién es Madeleine, cómo se forma. Bueno, primeramente, buenas noches, Carlos. Estamos grabando no sé, sobre las 10 de la noche, hora de Curazao, hora de Estados Unidos, de la costa este, 10:41 para ser precisas, para las personas que nos están viendo, no sé en qué momento del día. Primeramente, gracias por esa introducción, de verdad que la aprecio muchísimo. Bueno, ¿quién es Madeleine? Madeleine, primeramente es una mujer que fundamentalmente hoy día es, primero desde el ser, soy mamá de 3 hijos, como lo tengo en mi perfil de mi cuenta en Instagram, de Leonardo, Karina y Santiago. Y lo que me ha llevado hasta este momento de mi vida en formación académica, bueno, soy primeramente ingeniero en informática. Después que me gradué en la universidad como ingeniero en informática, tuve la oportunidad por esas cosas de la vida, por esas oportunidades que se presentan en la vida, de poder ser parte de la plantilla docente de la Universidad Fermín Toro en la ciudad de Barquisimeto, y eso hizo que yo penetrara un mundo para mí, para ese momento para mí desconocido. Y de alguna manera, pues tuve que, entre comillas, forzosamente formarme en el área docente para poder trabajar y gestionar y gerenciar aulas de clase a nivel universitario. Siempre fue a nivel universitario. Después que descubrí todo el mundo de posibilidades dentro de las aulas de clase en las diversas universidades en las que trabajé, porque al final, mientras estuve en Venezuela, mis últimos años de trabajo fueron en dos importantes universidades del estado Carabobo. Primeramente la Universidad José Antonio Páez, que es una universidad privada, y la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, primeramente soy ingeniero, por esas cosas del destino me vi envuelta en el quehacer docente universitario, lo que me llevó después a unos estudios a nivel de maestría, ligados de alguna forma con lo que estaba haciendo a nivel universitario y por supuesto, pues por esas cosas también de la vida que se me presentaron, tuve la oportunidad de trabajar a nivel de empresas en Venezuela, en el área de valores, de gerencia, de desarrollo personal, y entonces de alguna forma pues complementé esa formación forzada, entre comillas, que tenía que hacer para poder estar inmersa en las aulas de clase universitaria, de alguna forma pues las complementé en la diversidad de talleres que tuve la oportunidad de dar en Venezuela, ya en el área de lo que era el desarrollo personal, valores, comunicación, etcétera. Eso a grosso modo más o menos habla de mi hoja de vida hasta el momento. Oye, una capacidad de resumen genial, porque Sí. sí, 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 definitivamente. Mm. Felicitaciones. Ahora, Madeleine, ¿cuándo y por qué decides salir de Venezuela? ¿Por qué coges Estados Unidos como destino? ¿Y qué estás haciendo actualmente allá?
Bueno, mira, primeramente, esto tiene, como todo en mi vida, yo digo que mi vida es una eterna historia, ¿no? Como la historia de todos los que quizás nos están viendo y tu historia también, Carlos. Eh, de mi grupo familiar, te digo que yo era la que estaba más resistente a salir de Venezuela. En el año 14, en el 2014, cuando ocurren los eventos políticos de las guarimbas y ese tipo de cosas en Venezuela, eso creo que fue empezando el año en febrero, enero, febrero, por allí. Lo recuerdo como si fuera hoy porque de alguna manera estuvo todo eso muy vinculado eh, con la captura, por así decirlo, de ese momento de Leopoldo López, quien era uno de los líderes más visibles de la oposición venezolana. Yo formaba parte de una u otra manera del movimiento político Voluntad Popular y me hacía eco en las aulas de clase. Yo aprovechaba mucho las aulas de clases universitarias para de alguna manera promover e intentar sembrar conciencia entre los jóvenes que estaba gestionando en ese momento a nivel de contenido, buscando la forma, porque siempre he estado convencida de que los jóvenes son definitivamente los pilares fundamentales para que se pudieran dar cambios significativos en la situación país de ese momento. Entonces, bueno, mi hija, Karina, para ese momento, para ese año 14, recuerdo que vinimos un viaje acá, ella me acompañaba de alguna manera a algunas cuestiones en Venezuela, yo viví en carne propia lo que eran hacer las colas para buscar, qué sé yo, cuestiones de primera necesidad, porque comenzaron a desaparecer productos de la canasta básica en los anaqueles de los supermercados. Y ella, muchacha al fin, ella pues decidió un día que ella se quedaba aquí en los Estados Unidos. Obviamente siempre tenemos aquí unos apoyos bien importantes, específicamente en la ciudad en la que me encuentro, que es Tampa. Y bueno, ella ese noviembre del 14 simplemente dijo, me quedo. Y entonces a raíz de allí comenzaron a surgir una serie de situaciones en mi grupo familiar que ya con los eventos del año siguiente, que fue el 15, que también fueron eventos duros, que fue cuando hubo la penetración, o el intento, sí, la de penetración de las situaciones políticas dentro de lo que era el sistema educativo venezolano, hizo mella todo esto y entonces en una situación donde hubo que tomar decisiones, mira, ¿qué hacemos? Nos quedamos en Venezuela, Karina ya no se regresa, y entonces de alguna manera yo siempre lo expongo así, Karina mi hija fue la que nos aló, por así decirlo. Y entonces cuando en su momento lo conversé con el papá de mis hijos, eh, él recuerdo que él lo que dijo fue, bueno, para dar el paso que tenemos que dar como familia, creo que si lo vamos a dar de esta manera y en este calibre, vamos a hacerlo para Estados Unidos. ¿Para qué hacerlo hacia otros países, por ejemplo, hacia algún país del sur o hacia algún país de Centroamérica? Y lo interesante es que yo tenía unas propuestas interesantes tanto en Chile como en Panamá para seguir lo que era mi trabajo de docencia universitaria, pero la verdad es que no muy convencida, dije, bueno, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso siempre ha sido una de las expresiones que utilizo, de las reflexiones que hago cuando me encuentro como en encrucijadas en las que tengo que tomar decisiones. Y me dije a mí misma, bueno, vamos a dar el paso. Santiago, mi hijo más pequeño, tenía 2 años y un mes. Y dije, bueno, vamos a dar el paso. Y entonces comenzó ese otro episodio en mi vida personal. Fíjate, madre, por el hecho de haber estudiado la psicología del comportamiento humano, ¿no? En tu rol de docente y de ser venezolana, me facilitas plantear el tema del bullying que quiero tocar en este momento. Quisiera que habláramos de él, de la forma en que lo voy a hacer. Y, y por qué Madeleine, hay que destacar que Madeleine tiene una red social también de muchas personas con quien comparte sus reflexiones, a quienes ayuda de alguna manera con estos temas
y tiene ciertas experiencias pues, de esa misma red. Ha acumulado mucha experiencia. Fíjate, Madeleine, durante años yo he venido explicando a personas a mi alrededor lo que de mi punto de vista son algunos ingredientes del humor venezolano, algo tan criticado y difícil de entender para algunas personas. Y ahí me he conseguido con la exageración, por ejemplo. O sea, hacer humor venezolano sin exagerar es muy complicado. El doble sentido, la ironía, el sarcasmo, especialmente con las tragedias colectivas o personales que vivimos. De todos sacamos un chiste y eso es lo que nos caracteriza. Y finalmente el bullying a personas conocidas, el bullying a personas de confianza, el bullying a personas generalmente de la familia y la esposa o pareja no se escapa de esa situación. Sin embargo, como en todo, hay límites. Hay límites que permiten determinar cuando el bullying de pareja es parte del humor venezolano y cuando se trata de una forma de violencia basada en género, que sí la hay y es indefendible. Como mujer, estudiosa de la psicología del comportamiento humano, persona que ha recibido experiencia de mucha gente, venezolana, ¿qué nos puede decir sobre este delicado tema? Bueno, primeramente debo comentarte y debo comenzar por decirte que basado en la experiencia que tuve cuando daba los talleres en Venezuela, en el área de valores, o sea, porque yo desarrollaba un tema dentro de los programas de selección de personal de algunas empresas venezolanas. Tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente de planta y entonces el común denominador del género que trabaja en planta por lo general son hombres. También hay mujeres, pero prevalece el género masculino. Entonces, una de las cosas que yo comencé a observar cuando daba los talleres era, por ejemplo, esto que llaman el bullying, que realmente es acoso, es acoso. Hacía mella dentro de los equipos de trabajo de lo masculino, porque, por ejemplo, entre los hombres en Venezuela es muy común, por ejemplo, que la gente ponga lo que se llaman sobrenombres. Por ejemplo, le dicen a la gente el negro, el gordo, qué sé yo, el tuerto. O sea, y siempre esos sobrenombres siempre hacen énfasis en características o aspectos que de alguna manera resaltan en las personas. Una de las primeras cosas que a mí me sorprendió de dar esos talleres era escuchar cómo muchas de las personas a las cuales yo le dictaba esos talleres les molestaba, o sea, decían que les molestaba que la gente les llamara, por ejemplo, con un sobrenombre. Y eso es algo extremadamente común, entre comillas, en Venezuela. Y eso fue lo que comenzó de alguna manera a generar en mí el hecho de indagar un poquito más sobre ese tema. Obviamente el bullying es un tema, yo diría, yo no sé, es un tema que está muy en la actualidad. Inicialmente por cuestiones que suceden aquí en los Estados Unidos a nivel escolar, y todo arranca desde, es más, todo arranca desde casa. O sea, yo en mis investigaciones, en mis descubrimientos, comencé a observar que todo arranca desde casa. Entonces, algo que parecía aparentemente normal, realmente no era normal. O sea, era increíble darme cuenta cómo podía afectar a una persona el hecho de que otra le resaltara, por ejemplo, si tú eres gordito, mira, gordo, gordo, gordito. Y entonces el tema era lo reiterativo de la frase, lo reiterativo de la expresión, era como reforzar y comencé a darme cuenta que sobre la psique había que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Obviamente cuando llego aquí a Estados Unidos, me doy cuenta que en el colectivo, la gente acá, el americano, en la cultura americana, tiende a ser muy cuidadosa a la hora de expresarse de esa manera con los otros. Y yo decía, oye, pero sería como lo ideal, ¿no? O sea, en vez de decirte, qué sé yo, mira, gordo, gordito, gordito, qué sé yo, lo ideal sería intentar evitar resaltarte esa característica de manera reiterativa. Entonces, eh, nada,
más adelante en el tiempo, obviamente Santiago llega aquí de 2 años y un mes, que es mi hijo pequeño, y él se inserta en el sistema escolar americano. Y comienzo a observar en Santiago conductas como ya cuando Santiago estuvo ya más grandecito, Santiago tiene en este momento 9 años y está haciendo cuarto grado en la escuela primaria. Me comienzo a dar cuenta que a él le molestaba si tú te reías de él por cualquier cosa, hizo algo y te reíste, él se sentía como ofendido. Y obviamente eso comenzó a generar mucho choque en la dinámica familiar, porque somos todos venezolanos, incluyendo Santiago, pero Santiago está formado aquí en los Estados Unidos. Y obviamente tuve que comenzar eh, a investigar un poco más, porque si ciertamente somos venezolanos, estamos acostumbrados al mal llamado chalequeo y lo vemos como algo normal, realmente no es normal. Cuando tú comienzas a contrastar ese patrón de conducta que traemos nosotros por cultura versus el patrón de conducta, por ejemplo, del americano, donde en general en el sistema americano existe el respeto. O sea, la gente nadie se burla del otro, nadie mira al otro con burla. Entonces tú dices, wow, ¿qué tenemos que aprender nosotros de esta experiencia y cómo debemos comportarnos nosotros que estamos incorporándonos a esta cultura? Porque fuimos nosotros los que llegamos. Fíjate que es muy interesante que tú planteas el hecho de que hay una cara de la moneda, es cómo percibe la persona que es centro del bullying en ese momento de la situación. Y el otro es, por supuesto, del acosador, ¿sí? Ujú, En Venezuela pareciera que el acosador no tiene conciencia de la situación. Cuando tú llamas negro a una persona, tú lo estás llamando negro seguramente con el mayor cariño del mundo. por cariño. Y al Esa es la chueco, justificación. Es la sí, no, 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 justificación no, que no. uno da. A lo mejor internamente no te das cuenta, Ujú, exacto, esa es la justificación. Internamente, por lo de la cultura, por muchas razones, ujú, tú le llamas negro con el mayor cariño del mundo. ujú, Suena extraño, el chueco, el puerto y todo, pero ujú. ya hay no, quizás no con mayor cariño, sino es que se hace popular. Es que yo llamo al señor el chueco porque toda la cuadra lo llama. O sea, Ujú, es parte de eso. Entonces, es una cuestión de punto de vista. Cómo ya es fácil atacar el punto de vista de la víctima ujú, porque es terapia, es lo que sea. Pero ujú. el acosador, ¿cómo atacar ese problema que lo ve tan normal? Eso por una parte. Y bueno, no, pero vamos con ese tema y de verdad que tengo muchas dudas con respecto a ese punto. Ujú. Bueno, mira, primeramente eso, ¿no? Desde que somos pequeños, y obviamente el punto de partida tiene que ser nuestra cultura, la venezolana, o sea, porque ese es el punto de partida. Desde que somos pequeños, o sea, el bullying ha estado presente en nuestra cultura, y eso es algo que otras culturas no comprenden. Cómo entre nosotros nos decimos, resaltamos eso que destaca en ti a nivel físico, el cuatro ojos, el frentón, el raíz de dos cuando eres chiquito, eres bajito, o sea, me explico, o sea, yo tuve un profesor en el liceo que le decíamos raíz de dos, nosotros los estudiantes al profesor, porque la raíz de dos es 1,41. ¿Eh? Y entonces uno se ríe y eso lo ve, o sea, ese tipo de conducta en Venezuela, entre comillas, se ve normal, es normal. ¿Qué me llamó a mí la atención? Vuelvo e insisto, el tema de dar los talleres ya en la etapa adulta, en la etapa profesional, a masculinos, particularmente a masculinos en empresas, donde eso es como más predominante. O sea, eso de los sobrenombres, eso del chalequeo entre los masculinos. Y me llamó la atención escuchar inicialmente cómo ellos tenían que calársela, como diría uno en Venezuela. Tenían que aguantar que les dijeran
gordito, cuatro ojos, frentón, porque no hallaban cómo defenderse, porque comenzando con muchas veces los padres o la familia directa, que son los que los llaman o los apodan de esa manera. Entonces, claro, la víctima, porque es una víctima, al final se ve así como indefensa. Porque si si digo que me molesta en Venezuela, entonces me van a caer encima, entonces me lo van a reforzar más. Porque esa es la conducta venezolana. Ah, te molestaste, yo voy contigo y voy con todo. Voy y lo refuerzo más. Entonces, el punto es que es una dinámica tan normal en Venezuela que no se mide la magnitud del daño psicológico que le puedas estar causando o emocional a una persona que se siente indefensa porque si intenta defenderse es como diferente en relación al montón. Y entonces, en vez de que se detenga el comportamiento del victimario, entonces no, se refuerza más y la víctima entonces queda, bueno, queda totalmente desvalida. Cuando llegas a una cultura como esta, en Estados Unidos, que no es que aquí no, aquí el bullying también está, y aquí hay otros elementos adicionales, el racismo, el clasismo, La xenofobia. la xenofobia. O sea, se le incorporan otros elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Primeramente, con el tema del bullying, es impresionante, a mí me impresionó inicialmente ver el sistema o la manera, el respeto que hay a la hora de siquiera mirar a alguien de manera inadecuada. O sea, que tú aquí no puedes durar más de 10 segundos mirando a una persona. Hay que ser muy cuidadoso con eso porque entonces está el tema legal. La persona si se siente ofendida, te puede hacer una demanda. Y en el peor de los escenarios, si la persona está armada, te disparó. Y entonces es la palabra de la víctima contra el víctima. Entonces aquí la cuestión escala a unos niveles tremendos. Obviamente, ya hoy día yo pienso, bueno, cuando los límites, porque también hay que hablar de los límites, cuando los límites se trascienden, definitivamente tiene que haber algo que regule ese tipo de comportamientos. Entonces, bueno, ahí se generan una serie de situaciones que, vuelvo, insisto, comienzan desde el hogar, comenzando con la familia, porque yo, por ejemplo, y voy a hablar de mi testimonio personal, a mí de pequeña, como yo siempre he sido muy llorona, yo soy muy sensible, muy sentimental, pero yo era muy llorona, siempre he sido muy llorona. A mi chiquita me decían desde la Magdalena, evocando lo que era María Magdalena en las lecturas bíblicas, y se hablaba mucho porque también esa es otra característica que yo tengo, yo converso mucho, yo hablo mucho, también, en estos días recordé a un maestro que tuve yo en tercer grado, un suplente, que un día delante de mis compañeros de estudios me dijo chicharra, porque hablaba mucho, y mis amiguitos, por supuesto, de ese tiempo, o sea, me agarraron aquello de chalequeo y yo para poderme quitar eso de encima me tenía que enfrentar físicamente a varones para que me respetaran, para hacerme respetar. Imagínate tú. O sea, eso por hablar de mi testimonio personal, ¿no? Entonces tú dices, son cosas que hoy día yo me río y hoy día nos podemos reír de las cosas que uno hace cuando estaba pequeño, pero son cosas que en su momento, o sea, ¿cómo le explicas tú? Cuando yo hice tercer grado yo tenía 8 años, 7, 8 años, tercer grado sí, 8 años tenía. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 8 años que está bien que el maestro sea el que te haga el bullying? ¿Me Terrible. explico? Sí, ¿Me terrible. explico? Entonces, claro, obviamente más adelante hay un trabajo, o sea, hay un trabajo en lo profesional a nivel de estudio, por lo menos en mi caso, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y como yo fui capaz de detectar todos esos escenarios, basándome sobre todo en la experiencia ya profesional, cuando daba los talleres en las empresas, yo dije, no, bueno, o sea, de alguna manera hay que informar y hay que estar vigilantes de este tipo de conductas porque esto puede llevar a mayores. Vuelvo y te repito, estamos en un país ahorita donde el uso de armas es
es legal. Y donde una persona, si se siente ofendida, sencillamente puede levantar el arma y dispararte y hasta ahí llegó el asunto. Entonces imagínate hasta dónde pudiera llegar esto. Sin hablar de lo que puede ser la violencia física. Sí, hay un problema social serio, bastante Bastante serio, serio. sí, y que lo hemos provocado nosotros, de alguna manera. Ahora Exacto. fíjate con esto del bullying, eh, yo veo esto y es como un déjà vu. Sí, sí, con lo de pero voy a lo de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Mm. En los primeros años se comenzó a hablar de violencia contra la mujer, algunos Ujú. países legislaron a favor de la mujer y entonces esa legislación, con toda la buena intención, abrió una puerta para el abuso por parte de algunas mujeres, porque en principio tú no puedes, por estadísticas, sabemos y coincidimos en que la víctima de violencia estadísticamente en su mayoría es la mujer, pero no por eso tú tienes que violar la presunción de inocencia. Ojo, estoy hablando de casos que se han hecho públicos. Por Ujú. supuesto, no tenemos estadísticas nosotros. Entonces, la presunción de inocencia no la puedes violar en base a unas estadísticas. Y ahí es donde comienzas a ver que se empieza a hablar de violencia basada en género. Entonces ya es más amplio. Ahora estamos aquí lo mismo, estamos hablando de bullying de pareja, Ujú. pero no deberíamos hablar de bullying en general. ¿Por qué hacer esa distinción? ¿Qué razones y qué valor agregado pudiera tener hablar de una clasificación o categoría de bullying tan específica? Volvemos al punto de partida. El punto de la partida sigue siendo la casa, seguidamente la escuela, tercero la interacción social, y es que somos seres relacionales. O sea, todo el tiempo nos estamos relacionando con los otros. Entonces, sin importar el tipo de relación que tengas, vamos a trasladarlo, por ejemplo, a lo que pudiera ser una situación de bullying en una pareja. Si una persona fue víctima de bullying en su infancia y esa persona no ha hecho el trabajo terapéutico para poder subsanar esa situación, esa persona se va a sentir todo el tiempo indefensa. Y entonces, psicológicamente, ¿qué atrae? Personas a las que les pueda él, de alguna manera, a manera de venganza, si cabe el término, ir contra la persona también. Y eso es lo que hace, al final, un buleador, si cabe el término, un acosador, realmente fue víctima de bullying en la infancia. Y entonces, si hablamos a nivel relacional, cómo nos relacionamos, si hablamos a nivel de pareja, seguramente inconscientemente va a atraer una persona débil, entre comillas, de carácter o con unas características conductuales en algún momento que le facilitan al acosador acosar. Y entonces se genera una dinámica de una persona permisiva, y aquí están los límites presentes, se genera una dinámica de una persona permisiva que de alguna manera es incapaz de decir, mira, es hasta aquí, esto me molesta. Hasta que ocurre algo, si es que ocurre algo, que detona la situación y quiebra la dinámica. Porque ¿qué pasa con el acosador? El acosador de bullying, el acosador que ofende, todo el tiempo, la conducta que tiene es que yo soy así. Y esas son respuestas, yo he estado investigando. Y las respuestas comunes, no, pero es que él es así. Y el cambio, y aquí cabe esto que dice, si tú quieres resultados diferentes, comienza por ti, cambia primero tú. Pero eso tiene que salir del individuo, no de otra forma, no de otra forma. Naturalmente. Ahora fíjate, Ujú. si a esa, bueno, hablamos en la parte legal te decía que, imagínate que haya que crear leyes para cada cosa y te Ujú. consigues con una mujer morena, migrante, entonces no sabes si usar la ley de protección de la mujer contra el bullying Ujú. o usar el bullying por racismo o el bullying por xenofobia, en fin, es tan complicado. Pero, sin embargo, allí, ahorita que mencionamos los migrantes, Ujú. este problema en realidad se hace más complejo en el caso de una migrante.
porque su estado de vulnerabilidad es doble, Es como muy alto. mujer víctima del bullying y de paso como migrante, quizás en un país donde no se atreve a acudir a las autoridades por temor a ser deportada. Exactamente. ¿Qué tan peligroso puede ser esa situación? Gravísimo, gravísimo porque entonces aquí entran otros elementos en juego, que es el tema de la información. O sea, hasta qué punto tú estás claro de cuáles son, hasta dónde están tus derechos y tus deberes como persona que eres extranjera y estás incorporándote en un sistema nuevo, en el sistema de un nuevo país. Entonces, entra el tema del psicoterror, que yo escuché, que me dijeron, y entonces el tema sigue siendo la desinformación. Entonces, ¿qué ocurre? Súmale a eso, a lo del acoso, súmale a eso el tema de la xenofobia, el tema de que yo llegué a un sitio donde me siento diferente, no es que me siento raro, me siento diferente, o donde yo siento, porque son percepciones al final, que me están como mirando mucho porque resulta que yo soy diferente al resto de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, o eres una persona muy morena, o eres una persona muy blanca, muy catira. Entonces, cuando tú eres así como digo yo, marroncita, así como soy yo, entonces quizá o de ojos negros o de cabello oscuro, entonces puedes percibir, porque es una cuestión de percepción, que te miran como diferente o te pueden tratar diferente o te tratan mal y comienzas a meter a todo el mundo en el mismo saco, como diríamos en Venezuela, y la cosa no es así. Entonces, yo creo que el punto de partida, Carlos, es estar informado sobre cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos cuando yo llego a un país extranjero, cuando yo no soy un nacional, para ver hasta dónde yo puedo, entre comillas, defenderme ante cualquier situación que yo puedo considerar como injusta, sobre todo cuando se trata del tema de cómo se comunican los otros conmigo y cómo me comunico yo con los otros. Porque aquí hay muchos elementos que parecieran lo mismo, pero no lo son, pero que se juntan. Porque está por un lado el acoso o el bullying, está por el otro lado la xenofobia, está el clasismo, está el racismo, y pareciera que todo, cuando se juntan todos, imagínate tú. Sin hablar de las diferencias de conductas culturales que hay. Volvemos al punto del principio. Para un venezolano, tratarse de la manera como lo expusimos anteriormente es normal, entre comillas. Pero un venezolano que trate así, qué sé yo, a un cubano, al cubano le va a decir, pues un momentico, estamos hablando el mismo idioma. Tal cual. Y con el tema de moda, la identidad de género también. Entonces, la otra que tú traes a colación, tú haces énfasis en las mujeres, pero es que esto también para los hombres aplica, para ambos géneros, porque el tema de la debilidad de carácter realmente no tiene distingo de género, porque se trata de eso, de una situación, es más, se trata de una situación de autoestima, se trata de una situación de autoestima, porque, oye, me cambió la estructura, llegué a un país nuevo y ahora qué voy a hacer, y entonces me siento, porque es cuestión de sensaciones, me voy sintiendo como menos porque tengo que hacer lo que llaman, por ejemplo, aquí en el caso de Estados Unidos, el trabajo duro, que por lo general es un trabajo de limpieza, es un trabajo de pintura, es un trabajo de albañilería, porque entonces está el tema de la documentación, que quizás dependiendo del país al que llegues, pues puedes que tengas documentación relativamente rápida, puede que no. Entonces comienza el tema de la discriminación, mira todos los temas, mira todas las cosas que surgen. La discriminación, el abuso del empleador versus el empleado, el tema, si lo trasladas a la parte familiar, el tema de quién es el que está produciendo la mayor cantidad de dinero con respecto al otro. Complejo, muy complejo. Muy complejo. O sea, realmente esto conecta con muchos temas de manera alterna y que están allí todos en la mesa, pues. Seguimos conversando con Madeleine Silva y estamos hablando de todo lo complicado que es el tema del bullying, sobre todo
lo delicado y lo grave que es para cuando la persona migrante es la víctima, cuando un migrante, y cómo se puede afrontar este problema. Estamos hablando de migrantes y estamos hablando de que hay muchas organizaciones trabajando por ellos. ¿Cómo se puede afrontar este problema de manera organizada? ¿Cómo podemos hacer para que la ayuda a las víctimas sea más efectiva, que vaya más allá de repente de esos primeros auxilios psicológicos, que vaya más allá de la bolsita de comida para que, de pagarle un alquiler para que se separe del agresor? Pero generalmente la persona vuelve por la codependencia emocional, por muchas cosas. Y pareciera que los planes no son efectivos. Los planes es una cuestión, es un correctivo eh, que, que no evita que la persona vuelva a caer, y además no existe una política preventiva. Ya. ¿Qué Bueno, mira, qué tan difícil es poder darle herramientas a esa persona para evitar que vuelva a caer en esa situación? no, no es difícil. La cuestión es un tema de organización, como bien lo dijiste tú, y de voluntades, ¿ok? No sé si agruparse por, por países de origen, o sea, porque hay comunidades. Obviamente, cuando tú llegas a un país extranjero, pues vos vas a buscar de manera innata, tú vas a buscar a los iguales a ti. O sea, yo voy a tratar de buscar, por ejemplo, a los venezolanos que están por aquí en Tampa. Tú vas a buscar los venezolanos que están por allá en Curazao, etcétera, ¿no? Así los colombianos, así los cubanos, así los boricuas, etcétera. Y de hecho, una de las cosas que yo observo acá, por lo menos en la ciudad en la que vivo, y he observado en otras ciudades de Estados Unidos, que obviamente yo no conozco el país completo, pero las pocas que he visitado, es que de igual manera la gente se agrupa por comunidades de países. Entonces consigues en Nueva York, por ejemplo, el Chinatown. Entonces tú vas al Chinatown, están todos los chinos en una zona. ¿Me explico? Todos los asiáticos están en una misma área. Entonces, y así para usted contar. Una de las cosas que yo descubrí cuando llegué aquí a los Estados Unidos buscando una vacuna para Santiago, que es mi hijo menor, es que particularmente aquí en Tampa, hay un centro que se llama el Family Resource Center, el Centro de Recursos para la Familia. Buscando una vacuna, llego allá y me doy cuenta que hay programas, existen programas, o sea, el país de alguna manera asigna recursos financieros para que grupos de personas u organizaciones, instituciones, de alguna manera le brinden soporte a la persona que está llegando de un país extranjero. Y una de las cosas que me llamó la atención es que ese centro particularmente tiene dentro de sus apoyos la ayuda psicológica, terapéutica. ¿Por qué? Porque particularmente en Estados Unidos y en países donde el idioma español no es la plataforma, no es el lenguaje principal, pues los niños que están llegando con edades escolares son adolescentes, inclusive las personas adultas, van a necesitar también acoplarse al tema del idioma del país al cual se están incorporando. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Que hay como una debilidad y yo lo veo como una oportunidad de poder reforzar, particularmente acá en esta ciudad en la que yo vivo, el tema de los apoyos emocionales. ¿Por qué? Porque tenemos que partir del principio que cuando sales tú del país de origen y llegas a un país extranjero, por las razones que sea, sobre todo si no hay un factor trabajo, sobre todo como están saliendo nuestras migraciones hoy día, hay un duelo. Súmale a eso el tema del acoso. Entonces, yo no observo todavía, ni siquiera por conocimiento de personas, amigos que tengo en otras ciudades, acá en Estados Unidos, por ejemplo, de apoyos psicológicos o apoyos terapéuticos. Y si los hay, de verdad están escondidos. Y ese es un apoyo importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comienza el tema de quizás la mujer que le cuesta insertarse rápidamente en el campo laboral y viceversa, el hombre también puede ser objeto de esto. Comienzan entonces esas dinámicas psicológicas donde comienza el abuso o la burla o qué sé yo, y le sumas a eso toda una serie de elementos
que de alguna manera van a profundizar la herida del duelo, porque el duelo, porque dejaste atrás. Tienes entonces que sobrellevar una situación de que cómo es que funciona este sistema a nivel de trabajo. Dejaste quizás de hacer las cosas que hacías en tu país de origen, ahora cómo intento yo volver a hacer las cosas aquí. Entonces, mientras ese proceso de acople está también el problema de las dinámicas familiares, donde todo se centra en el factor dinero, que hay que producir el dinero para poder cubrir los gastos y los gastos básicos. Sí, Y entonces, ajá, sí. ¿y cómo se incorporan? Si hay niños, ¿cómo incorporamos a los niños en las escuelas? ¿Cómo se adaptan los niños al nuevo lenguaje? ¿Cómo se adaptan los niños al nuevo sistema? Porque el referente que tenemos nosotros es el de, por lo menos en el caso de nosotros los venezolanos, es Venezuela. Ese es el referente, ese es el punto de comparación. Ah, pero es que en Venezuela se hacía así o en Venezuela se hacía así. Y entonces los problemas que tú traías de tu país de origen están allí. O sea, el hecho de que tú cambiaste de país no quiere decir que los problemas desaparecieron. Tú cambiaste unos problemas por otros y los que traías están allí, si no los has resuelto de raíz. Y si volvemos al tema del acoso, se súmale a eso los episodios que ocurren en el trabajo y en la familia, en el seno del hogar. Wow. Sí, te decía, en el caso de Curazao, afortunadamente somos varias organizaciones trabajando en Ujú, conjunto. Entonces, cuando hay un caso de violencia basada en género, ujú, hay una solución holística. Definitivamente, porque cuando vamos al caso extremo de una violencia, ujú, la mujer necesita no solamente esa ayuda psicosocial, necesita acompañamiento para ir a hacer denuncia a las autoridades, necesita un apoyo legal, necesita un apoyo médico, hay que hacer un chequeo, hay que hacer una revisión, hay que hacer muchas cosas. Necesita un apoyo económico, no solamente, como te decía, la bolsita de comida, sino para ujú, enseñarla a poder ser independiente, para poder ujú. darle, empoderarla. Esa mujer necesita, por supuesto, que sí, la ayuda psicosocial, necesita un refugio donde poder quedarse quizás unos días, un mes. Son tantas cosas que, pero aún así, con toda esa organización, muchas veces se va a corregir la situación en el momento y es necesario no solamente un seguimiento, pero como decíamos también el que pueda llegar a un momento en que tú veas que le diste las herramientas a esa persona para hacerse totalmente independiente emocionalmente. Ujú. Pero bueno, es un tema bastante largo y complejo. Es un tema que tiene muchas aristas, Carlos, o sea que no se puede ver como algo aislado. Este tema tiene demasiadas aristas para desarrollar, muchísimas aristas. Sí, como te decía, somos muchas organizaciones y a veces te pones a ver y de repente crees que hay áreas que no están muriendo, pero en Mm. fin, esperemos que las organizaciones se basen en los expertos para cada vez ir mejorando, pero un mejoramiento continuo, porque de eso se trata también. Seguimos conversando con Madeleine Silva. Quisiera preguntarte sobre tus planes futuros, lo que puedas compartir, por supuesto. No, bueno, por supuesto. Bueno, en principio yo ahorita estoy digamos, en una fase de culminación en un programa en el que me inscribí en el primer momento que pude en el Community College de aquí de la ciudad de Tampa, en el Hillsborough Community College, se llama Inglés con propósitos académicos. Obviamente yo venía, la experiencia que traigo de Venezuela, fundamentada en la docencia universitaria, y cuando comencé este programa de inglés, inicialmente lo hice con miras a intentar incorporarme dentro de lo que era el sistema de educación de los Estados Unidos. Sin embargo, no es solo cuestión de idioma, es cuestión también de unas certificaciones que hay que adquirir. Y bueno, eso está allí como un posible norte. O sea, todavía no sé a qué nivel, cuando digo a qué nivel es, porque te puedes insertar, te puedes preparar para dar clases en primaria, en el middle school, en la escuela intermedia o en el high school.
Obviamente mi fuerte en Venezuela era el sector universitario y entonces, bueno, todavía estoy allí viendo a ver cómo termino de hacer para poder definir si ese va a ser al final el camino, o sea, si voy a seguir ese camino. Por lo pronto, intento ayudar a mi comunidad, a las personas con las que conecto, que están acá en distintas ciudades de los Estados Unidos, a través de, por ejemplo, grupos de WhatsApp o a través de mis redes sociales. Yo tengo la bendición de que, por ejemplo, en mi cuenta en Facebook hay más de 2.500 contactos, entre los cuales, por supuesto, hay gente en distintas partes del mundo. O sea, tuve esa fortuna. Yo era una persona extremadamente expuesta en Venezuela, socialmente hablando, digo, ¿no? Y en redes más todavía. Y entonces, claro, lo que hago es ofrecer información inicialmente en el tema político, porque, bueno, muchos de nosotros todavía tenemos familiares en Venezuela y de alguna manera ese vínculo está allí, o sea, divorciarse, quitar ese cordón umbilical, tiene su trabajo también. Y entonces es una manera también de estar conectados un poco con la realidad venezolana que no la estamos viviendo, pero bueno, en realidad al fin ella está allí, no podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad que está allí. Ah, también, por supuesto, aquí he aprendido, aprendí a trabajar, en algún momento del camino trabajé como entregadora de paquetes de Amazon, cosa me, me entusiasmó en su tiempo porque primero era algo novedoso y segundo era recordar mis tiempos en la universidad de cuando nos explicaban que Amazon existía como website para hacer compras de cualquier cantidad de cosas y era trabajar dentro del monstruo, ¿no? A nivel de compañía. Y entonces era una manera de servir, o sea, era un juego como ganar-ganar. Yo siempre lo vi así como, bueno, si lo que me tocó y la oportunidad que se me presenta después de tener los documentos para poder trabajar era esta, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo en ese sentido siempre he tomado cada una de las labores que he hecho acá hasta el momento, yo tengo 7 años aquí en los Estados Unidos, de hacerlo lo mejor posible. O sea, dar mi mejor esfuerzo, hacerlo lo mejor posible, porque al final estoy convencida de que somos los mejores embajadores que el país de origen puede tener, en este caso Venezuela. Y de alguna otra manera, como lo hacía yo en la universidad, somos responsables de abrirle y cerrarles puertas a otros connacionales que puedan estar llegando. Eso también es importante. El hecho de cómo es visto el venezolano a la hora, por ejemplo, de insertarse en el campo laboral. Entonces yo, como lo veo de esa manera, y ese es mi nivel de conciencia a la hora de trabajar cualquier cosa que esté haciendo acá en el país, en Estados Unidos, entonces lo hago siempre dando como lo mejor de mí e incorporando todo eso que yo aprendí o puse en práctica en un pasado relativamente reciente en Venezuela, incorporarlo a cualquiera de las actividades que pueda estar desarrollando acá. Mis planes a futuro, bueno, mira, ahorita estoy evaluando seriamente el tema de, de que mis plataformas de redes sociales realmente utilizarlas con fines educativos. No sé si abrir otras plataformas, sobre todo en esta parte psicológica y sobre todo después de haber vivido una experiencia personal bien particular en el tema, por ejemplo, de lo que es el bullying, en lo que fue el bullying en mi relación de pareja, eh, que de hecho, bueno, al final es una de las cosas que origina la ruptura de mi relación de pareja y bueno, cosa que agradezco, entre comillas, infinitamente porque me permitió darme cuenta de muchos elementos que estaban presentes allí y que definitivamente eran totalmente insanos para ambas partes. Yo pienso que inicialmente para mí, porque bueno, fui la víctima, pero obviamente para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Entonces no se trata de quién es la culpa, porque al final en las relaciones de pareja, pues los responsables somos los dos. Y bueno, estoy evaluando eso, buscar la forma de penetrar profundamente en redes sociales, sobre todo por la facilidad que tengo para escribir y para conectar con los otros. Yo tengo esa virtud, yo digo que es un
un don que tengo, yo tengo una facilidad para conectar con los otros y creo que puedo ser un testimonio, todo lo vivido, o sea, todo lo experimentado, todo el camino recorrido hasta el momento que no lo es todo, pienso que al final puede servir para muchos y en eso me quiero apoyar en este momento con las plataformas de redes. De hecho, lo estoy haciendo. Yo tengo mi canal de YouTube y tengo mi canal, mi plataforma en Instagram y el Facebook es el que más se ha movido. Sin embargo, lo he tenido un poquito silente en los últimos tiempos, definiendo eso justamente. Sí, es lo que mencionaba al principio de que el trabajo que estás haciendo en tus redes, pues, es de mucha ayuda. Uno no sabe cuándo el mensaje va a llegar, cómo va a llegar, a quién le va a llegar, Increíble. cómo lo va a tocar. A veces tú sabes dentro de tu red de una o dos personas que tenían el problema, pero luego te enteras de que hay 10 o 15 que no sabías y que cuando tú simplemente pones eso, te tocan la puerta y te dicen, madre, gracias por tal cosa, o fíjate, lo que mencionas es cierto, pero entonces en mi caso le agregaría esto, que me aconseja, todas esas cosas ocurren. Mira, yo he tenido experiencias tan interesantes. Yo tengo una lista de difusión que yo le llamo, es una lista de difusión, por definirla de alguna manera como piloto. Yo digo, no es esa la intención de la lista, pero digamos que es el grupo de personas muy selectas por mí, porque no todo el mundo está en esa lista, con las que yo inicialmente comparto muchos de mis escritos, muchos de los materiales que reviso. Yo soy una persona que todo el tiempo está en una búsqueda, estoy en una búsqueda constante en en desarrollar la mejor versión de mí misma, sobre todo en el tema de relacionarme con los otros y cómo los otros se relacionan conmigo, producto, por supuesto, de experiencias personales vividas. O sea, al final, si somos seres relacionales, yo estoy convencida de que el trabajo comienza en uno y lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Entonces, partiendo de ese principio y de todo el conocimiento que tengo adquirido hasta el momento, que no lo es todo, pero está presente. Entonces, me he dado a la tarea de toda la información casi toda la información que yo consumo en redes, a la cual le aplico técnicas pedagógicas para desmenuzarla, después la comparto y me he conseguido con cosas tan maravillosas como hay gente que me propone que cree, por ejemplo, grupos, por decirte ejemplos, de terapia. Entonces yo le digo a las personas, ya va, pero yo no soy psicólogo. Yo soy ingeniero, fui docente universitario, por supuesto, indagué, investigué en la psicología del comportamiento humano, pero de ahí a convertirme en terapeuta, o sea, hay un camino por andar. Entonces, me causa gracia, al mismo tiempo satisfacción, porque de alguna manera lo que yo proyecto es eso. O sea, la gente percibe en mí de alguna manera un conocimiento que créeme que es bien documentado, tampoco es que yo publico cosas por publicarlas. Cuando yo publico, ya yo he revisado ese material varias veces, a veces más de una, casi siempre es más de una. Entonces, ¿por qué? Porque por ser docente puede ser que yo tenga algún tipo de respuesta y el que hacer docente me dice, bueno, si a ti alguien te hace una pregunta, ¿qué es lo correcto? Da una respuesta. Tiene que haber una explicación, no para todo, pero para la mayoría de las cosas. Y si no tengo la respuesta, le digo a la gente, bueno, mira, en este momento no tengo la respuesta, pero déjame investigar. Y al final a la gente le doy la respuesta. O sea, dejar a la gente en el aire tampoco. ¿Me explico? Entonces, es interesante porque se está abriendo esa compuerta, esa posibilidad, y de alguna manera esa lista de difusión me permite un poquito vivir esa sensación de tener como un aula de clase, si cabe el término. Entonces, cada vez que yo escribo o comparto algo en esa lista de difusión, que lo hago de manera muy personal, la gente a veces ni cuenta se da que realmente el mensaje es para un grupo. Busco que la gente, la mayoría de las veces busco que las personas que reciben el mensaje sientan que el mensaje es para ellos exclusivamente. Y eso va con la narrativa, de la manera como yo construyo el mensaje. Y entonces me consigo con unos feedback muy interesantes. Sí, bueno, Madeleine, algún tema que no hayamos tocado esta noche y que consideres
que debimos haber mencionado. El tiempo es tuyo. Puedes poner lo que consideres importante y que hayamos pasado por alto. Mira, si bien es cierto que lo que nos trae, que nos trae en esta conversación es el tema del bullying en las relaciones de pareja, eh, que está presente, vuelvo el punto de principio, está presente porque somos seres humanos y tuvimos una infancia, ya por ahí, si traemos eso de lo pequeño, eso lo vamos a trasladar a cualquier tipo de relación que tengamos en el futuro y en la etapa adulta. Está muy vinculado este tema con otros. Como te dije, hay muchas aristas de las cuales pudiéramos conversar largo rato. Vuelvo y repito, está por ejemplo el tema de la xenofobia, está el tema de las heridas, está el tema de las dinámicas relacionales, está el tema de los problemas, qué sé yo, financieros que se generan en función de la llegada de un extranjero a un país nuevo y bueno, y para ustedes contar. O sea, es cuestión de, de coordinarlo y bueno, siempre la orden para cualquier, no cualquier tema, pero sí para algún tema en el cual yo pueda ser pues de valía para el colectivo. Creo que es lo más importante. Sí, definitivamente podemos programarlo porque creo que eres un referente pues, en muchos de los temas que son necesarios tocar. Y no solamente eso, como lo he venido mencionando, documentada, un referente, porque hoy en día están de moda los coach, las constelaciones Mm. familiares y cualquier cantidad de cosas de personas que tampoco son psicólogos y que tienen dominio en ciertas áreas, ¿no? O sea, hay que destacarlo, o sea, son buenos. Pero el valor agregado tuyo es ese punto de intersección entre varias disciplinas, en la educación, la parte del estudio del comportamiento, la experiencia que tienes, la facilidad para comunicar. Son tantos elementos y esa pasión a la hora de investigar el tema que vas a plantear. Entonces, es una oportunidad brillante poder discutir ese tipo de temas contigo y por supuesto te vamos a estar tocando la puerta. Tu mensaje de despedida para la gente que te ve y te escucha, los micrófonos son tuyos. Bueno, de verdad, primeramente muchísimas gracias. Reitero las gracias por esta oportunidad, Carlos, que me das de hablar a través de tus redes. Obviamente yo también voy a hacer lo propio más adelante, que es compartir esta experiencia en mis redes, con mis redes de contacto. Nada, simplemente estamos aquí. Mientras respiremos, como digo yo siempre, mientras respiremos, mientras tengamos la oportunidad, vamos a trabajar en pro del bienestar de cada persona que está llegando. Yo pienso que uno de los aprendizajes de esta experiencia migratoria es, yo lo resumo así. Una vez una amiga me dijo, mientras haya espacio y alfombra, pues hay espacio para las personas que están llegando. Yo pienso que al final se trata de, si yo tengo la información, tengo el conocimiento, tuve la experiencia, tengo el testimonio, pues ahí están mis redes sociales. Yo constantemente estoy publicando información, estoy compartiendo información y bueno, para los que yo pueda ser de utilidad, pues siempre y cuando esté a mi alcance, pues yo voy a estar allí a disposición. Siempre alternando con mi día a día, con mi rutina, porque también tengo que resolver cuestiones de la vida real, aunque todo es la vida real, pero tengo las mismas situaciones que tienen cualquiera, el pago de la renta, qué sé yo, el llevar al niño a la escuela, estar pendiente de las tareas del niño y para ustedes contar. Y entonces es una manera de contribuir con la causa, en este caso de las personas que por las razones que sean tuvieron que decidir y dejar su país de origen o el país de donde vengan. Ahí estoy. Sí, lo estás haciendo bien. Hemos llegado al final del programa. Quería darte las gracias, en primer lugar, por haber aceptado y en segundo lugar, porque se concretó, por estar aquí. Y recordarte que este es tu casa. Las puertas y las ventanas son virtuales, sobre todo por la distancia, pero siempre van a estar abiertas para ti. O sea, cuando necesites tú también de nuestro apoyo para cualquier situación, aquí vamos a estar. No lo Gracias, olvides. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Ok, bueno, y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre.
En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos. La voz de tu silencio. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto responderemos a sus preguntas, comentarios y sugerencias. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho, pórtense bien. Seguimos conversando en una próxima oportunidad sobre temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que le protegen. Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.